Las bacterias son organismos microscópicos y ubicuos, es decir, no los podemos ver a simple vista, pero están en todas partes. De hecho, estamos cubiertos por millones de estos seres y otros muchos viven en nuestro interior. Gracias a la publicidad, a todos nos suenan nombres de bacterias beneficiosas, tan famosas como el L. cassimunitas o Bifidus actiregularis. Sin embargo, existen otras muchas bacterias nocivas, como el meningococo, responsable de la meningitis, o la temida legionela, que el pasado mes de septiembre causó en Barcelona nada más y nada menos que 10 muertes. Para llegar a ser peligrosas, las bacterias necesitan una superficie sobre la que multiplicarse y condiciones favorables. Las torres de refrigeración, como la que vemos en la imagen, son un auténtico paraíso para la multiplicación de la legionela, que posteriormente se transmite por el aire en busca de víctimas. Sin embargo, existen otras bacterias que tan solo necesitan la puerta de un hospital, una barandilla o el botón de un ascensor para pasar de un huésped a otro y producir el contagio. Habitualmente las bacterias se pueden multiplicar en determinadas superficies y bajo condiciones favorables, pero si hacemos tratamientos superficiales como el que he desarrollado en mi tesis, estas bacterias lo que hacen es morir al entrar en contacto con las superficies. En la primera fase de mi tesis descubrí que, al igual que a los hombres lobo, a las bacterias no les gusta nada la plata. Cuando una bacteria entra en contacto con este metal, se produce una reacción química que agujerea su membrana, matándola. Como fabricar manillas de puerta o tuberías de plata resultaría muy caro, la solución consiste en aplicar un recubrimiento o capa sobre la superficie de estos elementos y que sea la capa la encargada de matar a las bacterias. Para ello, podemos partir de recubrimientos muy duros y resistentes, como los utilizados en las brocas de los taladros, y adicionar pequeñas cantidades de plata, obteniendo recubrimientos económicos, duraderos y con el efecto bactericida buscado. El proceso partimos de un tipo de recubrimientos que son los recubrimientos PVD, que son una técnica de deposición de capas finas, capas de pocas micras de espesor, de milésimas de milímetro. Entonces, bueno, hay capas que están bastante estudiadas, como son las de nitruro de titanio, que es la que he usado yo, pero mientras las estás creando, las estás generando, haciéndolas crecer sobre una superficie, puedes doparlas. En este caso lo que hicimos fue doparlas con plata, pero diferentes intensidades de plata. Tras muchos experimentos y años de investigación, he llegado a la conclusión de que con tan solo un 1% de plata distribuida de manera correcta en el recubrimiento, podemos transformar cualquier superficie tratada en un auténtico campo de minas antibacteria de forma económica y duradera. Se pudo ver que con tan solo un 1% las propiedades mecánicas se mantienen prácticamente inalteradas y lo que es el recubrimiento sigue siendo fácilmente aplicable. No hemos subido económicamente mucho el coste y sí que tenemos esa propiedad bactericida que no teníamos inicialmente. La verdad es que lo siento por las pobres L. cassimunitas, pero si gracias a mi tesis consigo evitar aunque sea un solo contagio por legionela, habrá merecido la pena. Muchas gracias. Personalmente me ha supuesto bastante trabajo, horas de preparación, de repetirlo, de contrastarlo con amigos, con conocidos, debatir cosas de la presentación, pero realmente sí que, hombre, yo creo que vale la pena. Hay que tener en cuenta que lo que se dice no es todo lo que hemos hecho, por lo tanto sí que son ciertas las afirmaciones de la presentación, pero habría que verlas en un contexto bastante más amplio y otros factores que también afectan a los resultados de la tesis al final. El intentar explicar a la gente qué cosas son las que hay que variar, cómo hemos hecho algunos ensayos, por qué es importante la plata, por qué es importante el espesor, esas cosas que no da tiempo para nada en 3 minutos, sí que podría haber sido interesante, pero al final te tienes que limitar a una vista muy general de lo que es el trabajo para poder entrar en esos 3 minutos.